Todo por la misma plata. En M24. Todo por la misma plata. Porque si no se puede ganar, hay que empatar. Ahora, como en las capitales más famosas, un sindicalismo libre. ¿Quién se portó bien en casa? ¿De dónde sos? De aquí. A partir de este momento, el reclamen. La publicidad como reflejo de la historia. El reclamen. Un spot, una época y una forma de vivir. El reclamen. Entre la reflexión aguda y el sinsentido. Ataca con la pelota, Ramos Campo, una gran jugada. Llega el centro, pasando sobre más cabezazo. Bueno, hoy no es que nos sobre el tiempo, porque la verdad que el programa ha tenido mucho contenido, mucha carne periodística y bueno, ha ido pasando el tiempo. Qué bien que hicimos en dejar afuera al viejo hoy, Sí, estuvimos bien. Iván no le cuesta nada, porque él no está mucho con la propuesta así del pasado. No, ya con otra cantidad de años que tiene ya. Bueno, otro reclamen, ¿Qué número de reclamen es? No sé. Para mí es el 5. Para mí, me parece. Puede ser. Bueno, y vamos a volver a 1989. Yo sé que hemos hablado muchísimo de este año. ¿Es un año que te marcó, Santi? Me marcó. A mí me marcó. El 89 fue un lindo año para mí. Sí, para mí también. Sé que ha funcionado como una especie de año fetiche para nuestro programa. Pero bueno, hoy creo que no teníamos opción debido al día que estamos celebrando, claro, a todo lo que estamos viviendo. Es 20 de mayo, es un día muy especial para todos nosotros y teníamos sí o sí que buscar un reclamen que guardara cierta relación con la fecha. Y bueno, viajamos a 1989, volvimos a agarrar el DeLorean de McFly y volvimos algunos años para atrás, 32 años atrás. Justo en el 89 fue Volver al Futuro 2, si mal no recuerdo. ¿O fue en el 90? No, es correcto. El 91 fue la 3 y en el 89 la 2. O 89-90 o 90-91, pero en cualquier caso fue por ahí. La 2, 89. Está, entonces confirmado 89. Confirmado 89. Bueno, ustedes ya se imaginarán para dónde vamos. Hoy no vamos a abundar tanto en el contexto, pero siempre algo de contexto tenemos que ofrecer. Y en Uruguay, 1989 fue un año de sorpresas. Esa es la realidad. Fíjense en lo futbolístico, Progreso campeón uruguayo. No, imposible, olvidar. Primera vez, Progreso nunca más salió campeón y nunca había salido antes. Defensor Sporting campeón de la liguilla, otro equipo chico, tampoco era tan raro porque en realidad las liguillas se le daban bien a Defensor. Para Nacional campeón de competencia, ¿lo vas a decir? ¿O como es Nacional no lo vas a decir? No, Nacional no era una sorpresa. ¿Y la Recopa, nada? No era una sorpresa. ¿Interamericana? Tampoco era una sorpresa. Y Danubio y su ballet. Vicecampeón de América, derrotando además a Peñarol y a Nacional en esa misma Copa Libertadores. A Peñarol en la fase de grupos y después a Nacional en el fue semifinalista, ¿no? Fue semifinalista y perdió contra Nacional de Medellín. Pero antes, en cuartos, le ganó al Cobreloa de Chile, claro, con este relato emocionado que vamos a escuchar a partir de ahora. Se va a dar la orden por parte del árbitro Jesús Díaz Palacio. Va el 9, vamos Rubén, vamos, va Da Silva, le pegó. ¡Gol! De Danubio, Rubén Da Silva. En los 29 minutos del complemento, Da Silva Rubén, para que otra vez festeje esta gente que está allá en Calama. Qué lindo, Qué grande ¿Quién es Jesús. el relator? Eduardo Rivas. Qué grande Jesús Díaz Palacio, que se mete en todo. ¿Viste? Y todo tiene conexión, porque Jesús Díaz Palacio, que vos lo mencionaste, bueno, mencionaste también a Cobreloa, que estaba de moda y no sé qué. Claro. Y Danubio le gana en Calama y después le gana también a Creo que en Calama no había perdido nunca. No, fue toda una sorpresa la victoria de Danubio, que después, bueno, no pudo con Nacional de Medellín, que a la postre, me encanta la postre, terminó siendo campeón de esa Copa Libertadores. Con el Palomo Usuriaga, por ejemplo. Exactamente, que Usuriaga, te quiero contar una cosa bien breve. Usuriaga entró en el partido de Montevideo, que empataron 0-0. Yo lo estaba viendo con mi hermano, el partido, y entró Usuriaga, que no era titular. Y entró, y cuando lo vimos a Usuriaga nos reímos, porque tenía el pelo muy raro, o sea, tenía el pelo todo pelado y con una cresta. Sí. Que en ese momento no se usaba. Ahora Mario Baracu, claro. Y empezamos a decir, ¿este quién es? Y la verdad que agarró 2 o 3 pelotas y casi se mete solo con pelota. No, era absolutamente imparable. Albeiro Usuriaga. Danubio acá empató 0-0 y allá perdió 6-0. Sí. En Medellín, en un partido, la verdad, tremendo. Bueno, año de sorpresas también en lo político, y ahí nos metemos en lo del volcán político. Nos metemos ahí. Las elecciones nacionales las ganó el Partido Nacional tras 30 años de dique seco, podemos decirlo de esa manera.
Estuvo también mucho tiempo más con dique seco hasta ahora, ¿no? Sí, que por suerte volvieron al triunfo. Exacto. Bueno, y el Frente Amplio ganó la Intendencia de Montevideo por primera vez. También fue una sorpresa, aunque se podía de alguna manera avisorar. Bueno, no dejó de ser una campanada fuerte para lo que habitualmente sucedía. Pero hubo una sorpresa que no se concretó, lamentablemente. El 16 de abril de 1989 se realizó el referéndum sobre la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, así se llamaba el nombre oficial. Largo. Era largo. Era el famoso verde contra el amarillo, el voto verde contra el voto amarillo. El voto verde apostaba a la derogación de la ley de caducidad y el voto amarillo apostaba a mantenerla. La ley de caducidad fue votada en diciembre de 1986. Gracias a los votos del Partido Colorado, por entonces en el gobierno, o sea, primer gobierno después de la dictadura, y la mayoría del Partido Nacional, que en ese momento todavía era liderado por Wilson Ferreira Aldunate. El Frente Amplio y el sector nacionalista del Movimiento Nacional de Rocha, liderado por Carlos Julio Pereira, votaron en contra de una ley que en buen romance impedía llevar a la justicia a los militares que hubieran cometido delitos motivados por razones políticas hasta el 1 de marzo de 1985, o sea, el momento que terminó la dictadura y se reabrió la democracia en Uruguay. Me generó la duda si la Unión Cívica tenía representación. Tenía representación y votó en contra. Es correcto. Bien. Buena apreciación, Andrés. Estaba Juan Vicente Chiarini. Claro, no tengo conocimiento. No tengo conocimiento. Tenés el mismo recuerdo que yo, porque claro, cuando tenés esa edad, ¿viste? Esas cosas se repetían como un mantra y te van a caer en la cabeza. Ta. Y al final, ¿viste? Pasaron 20.000 años y las repetís, como un gil. Como un idiota. Sí, no tengo conocimiento, decía Juan Vicente Chiarini. Bueno, con esta ley se estableció la caducidad del ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto a los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos, o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Espectacular. Esto es, digamos, entre comillas, ¿no? Sí, y no lo dijiste con ningún furcio. Era espectacular. Una oración de 14 renglones. No, y aparte lo más lindo es que lo leí bastante rápido, ¿viste? Cuando uno va a velocidad pierde precisión, pero bueno, en este caso... Control con orientación. Extrañamente no perdí. Pero bueno, la ley fue aprobada in extremis. Fíjense, porque esto es muy interesante. El 21 de diciembre de 1986. 21 de diciembre. Ya que el 22 de diciembre ya estaban citados los primeros militares para declarar ante la justicia. Claro. Entonces había que rápidamente sacar la ley, porque si no la cosa se complicaba. Ya que se temía cuál iba a ser la reacción del poder militar ante esta situación. Porque ya habían comentado algunos militares que en realidad... Estaban desempolvando los tanques. Sí. Ah, ¿querés que vaya a declarar? Bueno, entonces... Claro, pero voy en vehículo. ¿Hay estacionamiento? Había que buscar una solución política, legislativa, entre comillas, como para sacarnos de una situación ya muy compleja. Hay que recordar, poner en contexto, Uruguay, después de vivir una dictadura militar sangrienta y muy, muy larga, había recompuesto la democracia, y pensar en que todo podía volver atrás era realmente un drama, ¿no? Entonces había que buscar, el sistema político tenía que encontrar la forma de surcir y evitar que eso pasara. Y se encontró esta manera, con la cual yo estoy de acuerdo, y yo te diría que no. En principio yo te diría que no. Pero bueno, fue la manera que se encontró. El cambio en paz. Sí, el cambio en paz, exacto. Bueno, lo cierto es que la ley se aprueba, pero inmediatamente surgieron movimientos para derogarla. Se aprueba después de intensas negociaciones que duraron años, ¿no? Y tiene mucho que ver con el cambio de postura de justamente de Por la Patria, del Partido Nacional y de Wilson Ferreira Aldunate, que finalmente apoya la ley de caducidad, ¿no? Como es sabido, es una de las cosas que muchos de los que bancaban a Wilson o lo seguían y lo dejaron de seguir, bueno, le endilgan un poco de su posición frente a este tema, ¿no? Sí, que al principio fue de una manera y después fue de la otra. Yo creo que Wilson lo que vio, que seguramente, ¿no? Su intención fue encontrar la mejor salida, claro, ¿no? El mal menor. Sí, exacto. Como es sabido, la Constitución establece el recurso de referéndum contra las leyes dentro del año siguiente a su promulgación, a solicitud de un 25% de los ciudadanos, algo que está haciendo ahora, claro, ¿no? Con el tema famoso de la LUC. De esta manera se instaló la Comisión Nacional Pro Referéndum, que fue presidida, miren los nombres, ¿no? Matilde Rodríguez Larreta, que es la viuda de Gutiérrez Ruiz, Elisa de Lepiane, la viuda de Selmar Michelini, o sea, los dos asesinados el 20 de mayo del 76, ¿no? O sea, lo que estamos ahora conmemorando de alguna manera,
y María Esther Gatti de Islas, abuela de Mariana Zaffaroni, que en ese momento todavía estaba desaparecida. Ajá. A comienzos de 1989, luego de varias idas y venidas, y que llegan y que no llegan, y que no llegan y que llegan, bueno, la Corte Electoral anunció que se habían conseguido las firmas necesarias, y entonces se dio inicio la campaña electoral con el 16 de abril como meta final. El verde contra el amarillo. Y llega el momento, lentamente, como siempre pasa, de nuestro reclamen del día de hoy, que va a tener después un reclamen emergente. Pero vamos primero con el paso inicial, el primer reclamen, bastante recordado, al menos por aquellas personas que tienen más de 40 años. ¿Estoy bien con esto, Andrés, más o menos? Y sí, fíjate que nosotros en el 89 estábamos entrando al liceo. Yo tenía 12. Claro, yo tenía 12 también, pero en agosto cumplía 13. Yo estaba en primero liceo seguro, así que, claro, sí, te diría que 39 para arriba te tenés que acordar. Exacto. ¿Y a vos te parece plausible, Belén, la posibilidad de mezclar, por ejemplo, el voto verde con la bamba? Como que capaz quita un poco de seriedad. Bueno, no sé, eso ya pero lo viste lo que vi el ejemplo chileno, que eran todos bueno. no sé qué, color, alegría, y si buscamos algo por ese estilo. A ver, vamos y después analizamos. Mirá que Esto es un brainstorming. Exacto, vamos a escucharlo. Disculpe, señora, ¿usted qué va a votar? ¿Yo? Sí. Yo voto por el no, mijo. Voto por el no. Pero, ¿cómo por el no, señora? Yo le pregunto por el plebiscito. Por eso, voto verde, voto por el no. Voto la lista verde. Voto la lista verde. Por la justicia, por ser todos iguales. En noviembre todavía no sé lo que voy a votar. No, yo le preguntaba el 16 de abril. El 16, voto verde. Por la paz y el futuro yo votaré. El 16, por la verdad, voto verde. La verdad. Voto verde. Voto verde. Voto la lista verde. Voto la lista verde por la alegría, porque el pueblo... ¿No te parece exagerado? Para nada. Porque el pueblo decida con dignidad, por la paz y el futuro yo votaré, por la verdad, por la verdad. Es verde, por supuesto, porque aquí nadie es más que nadie. Voto verde, voto verde, voto verde. Bueno, la utilización de la bamba, que ustedes la pueden escuchar, ya lo habíamos antes adelantado y le habíamos hecho la pregunta a Belén, algunos testimoniales de gente común y la presencia de alguna figura del espectáculo, como Ricardo Espalter, Enrique Almada y por supuesto el gran Corto Buscaglia, ¿no? Una publicidad muy visual, muy colorida, con el baile, el humor, por supuesto, y la alegría. Y también con una imagen final de Héctor Gutiérrez Ruiz y Selmar Michelini, la foto típica de ellos dos. Claro, en el Parlamento. En el Parlamento, que al final se veía como media luz ahí, no es que se veía claramente, pero se veía. Sí, sí. Y cerraba con una bailarina toda vestida de verde y con un pañuelo verde bailando, así con unos movimientos muy la armónicos, clásica ¿no? indumentaria de gimnasia jazz del momento, hay como unas calzas de color, Sí, exacto. los calentadores. Total, así, esa era la estética, ¿no? Y movimientos muy armónicos. Una y demás, tanga ¿no? parecía la que usé yo como súper. Claro, pero ella no se caía. Ella como que se mantenía vertical. Capaz que grabando se cayó y grabaron de nuevo hasta que no se cayó. Que en tu caso fue imposible porque era en vivo. O vivo. Es lo que tiene el vivo, la adrenalina del vivo. Claro, total. Bueno, hubo una gran discusión en torno a esta campaña. Tremenda discusión. Hubo quienes hubieran preferido una campaña más conceptual. Ya que sostenían esas personas que el voto verde no era el voto de la alegría ni del colorido, era el voto de la responsabilidad, claro. ¿no? Yo me afilio a esa teoría, pero estaba viendo ayer
una documental que salió en TV Ciudad, que están buenísimas las documentales que hacen en relación a las diferentes campañas electorales. Y Selva Andrioli estuvo hablando sobre esa campaña. Crónica de campaña. Crónica de campaña se llama, y estuvo hablando de esa campaña, creo que ella era una de las responsables, y decía que lo que querían hacer ellos era justamente lo contrario, desdramatizar, dijo textualmente, desdramatizar el tema de los derechos humanos, ¿no? Claro. La verdad, muy respetable, aparte ella es publicista y yo no, pero yo creo que no es un tema para desdramatizar, o sea, es un drama esto, ¿no? Sí, habría que estar en ese momento también, ¿eh? Yo no, yo lejos de poder juzgar la campaña, pero yo creo que entendí lo que intentó decir. No, yo también. Selva, y yo no estoy tan en desacuerdo. A mí me gustó el enfoque, pero los resultados no fueron los esperados. No, pero a ver, es muy fácil decir, yo que estoy en esa postura, decir, no, bueno, pero perdieron. No, pero no quiere decir que si hubieran hecho otra campaña hubieran ganado. Sí, tampoco era una campaña es absolutamente contrafáctico. Que solo tuvo eso, ¿no? O sea, no era lo único. No, y de esto vamos a hablar también, claro, porque es muy interesante. Por eso yo te preguntaba lo de Caselli, porque lo de Caselli tiene que ver mucho con algo de lo que vamos a hablar después. ¿Qué opuso el voto amarillo ante esta campaña colorida? Sí. Bueno, básicamente testimoniales de Enrique Tarigo, porque fue la realidad. Enrique Tarigo, que era el vicepresidente de la República en ese momento, pero además era una de las caras visibles del no del 80, claro, ¿no? Era un tipo muy respetado, aún por la gente, por propios y extraños, que no era de su partido. Entonces, lo que hacía Tarigo era pararse enfrente a la cámara, o sentarse frente a la cámara, mejor dicho, y hablar. Un tipo, Belén, capaz que vos a Tarigo no lo tenés tan junado, pero era muy serio, un tipo que muy formal, capaz que es más la palabra, ¿no? Un tipo que no lo ibas a ver riéndose o haciendo un comentario fuera de lugar, no, un tipo así entero. Pero aparte con una gran inteligencia y con una gran capacidad expositiva. Vamos a escuchar uno de los spots de Enrique Tarigo, reitero, en aquel momento vicepresidente de la República, además. Otra vez tenemos que ser muy claros, porque otra vez quieren entreverar las cosas. Los partidarios del voto verde ahora salen a comparar la situación del 80 con la de hoy. Comparar el 80 con el 89. ¿Qué tiene que ver aquello con esto? En el 80 estábamos bajo un gobierno de facto, hoy vivimos en democracia. En el 80 Wilson Ferreira no podía regresar al país y Sereni estaba preso. Quienes se habían alzado en armas contra las instituciones también estaban presos o exiliados. Hoy están todos amnistiados. En el 80 todos los políticos estaban proscriptos. Y yo asumí la responsabilidad de defender la causa del no. Bueno, eso es lo que decía Tarigo, ¿no? Y viste cómo dice, yo asumí en defender la causa del no. O sea, esto no tiene nada que ver con el no. Pero él recuerda que él estuvo por el no, claro, ¿no? Y fue la figura visible incluso en aquel debate que es espectacular, que también hay imágenes en YouTube del sí contra el no, que eran 2 contra 2. Tarigo fue con Yacosa, ¿no? De moderador. Que fumaban ahí, que era increíble, tremendo, un espacio así chiquito, todo fumando y todo. Yo me acuerdo de ese set, era un set. Sí, es un set todo negro, tipo, sí, todo negro, muy chiquito, unos poquitos sofás, pero aquello era un humo. Bueno, uno de esos es Tarigo. Sí. Y Tarigo, dicho por todo el mundo, incluso frente amplista, no importa, blanco, lo que sea, dicen que la descosió en ese debate. Pero, ¿cuál fue el resultado del referéndum? Reitero que no estoy diciendo que fue culpa de la campaña. Un poquito sí. El pasar lo deslizaste. Victoria categórica del voto amarillo, esa es la realidad. Obtuvo el 57% de los sufragios contra el 43% de la opción verde. Que solo consiguió la victoria en Montevideo. Un poco llevaba a pensar esto, que el Frente Amplio podía llegar a ganar también en Montevideo, pero más adelante, en noviembre del año. Esto, reitero, fue el 16 de abril. Pero hubo un spot del voto verde que nunca salió al aire. Y vamos a escucharlo. Mi nombre es Sara Méndez. Cuando mi hijo Simón tenía apenas 20 días, fue arrancado de mis brazos. Hasta hoy no lo he podido encontrar. La ley de caducidad me impide investigar. Mi corazón me dice que Simón está con vida. Usted, este domingo, ¿me ayudará a encontrar a mi hijo? Vieron que después de que ella termina su parlamento, dicho con mucha tranquilidad, con mucha
que hay que ver también la última frase, ¿no? Me ayudará a encontrar a mi hijo, apelando ¿a qué? A la responsabilidad, claro, ¿no? A la responsabilidad que tenía cada uno de esos votantes, ¿no? Un poco de empatía y un poco de responsabilidad. Un testimonial de una persona que había vivido en carne propia todo lo que había sucedido. Pero es increíble el final, que yo dejé el espacio ese, porque ella termina de hablar y el spot no termina, sino que ella se queda mirando la cámara en silencio y la cámara se va acercando hacia sus ojos, ¿no? Así. Es muy impactante la imagen final. Cuando lo vi por primera vez y que lo vi también en Crónica de Campaña, claro, o sea, se emocionó Robocop viendo eso. Sí. Es una cosa que te impacta. Y en una época donde vos decías, se censuró, no se vio. No es como ahora, que censurás algo y capaz que a los 2 minutos lo tenés en el celular. O sea, no se vio. No se vio, no salió. Ahora vamos a explicar qué fue lo que sucedió, o vamos a intentar explicar qué fue lo que sucedió. Pero antes quiero decir, Andrés, que a mí me hizo mucho, pero acordar tremendamente a lo de Caselli, claro, con la madre. Claro. O sea, es el mismo testimonio. Sí. Es eso. Porque ahí vos le bajás a tierra a la gente qué fue lo que pasó y por qué tiene que votar una cosa o la otra, ¿no? Y bueno, esto no salió. Vamos a explicar un poco. Sara Méndez fue capturada en Buenos Aires y llevada al Centro de Torturas Automotores Orletti en julio de 1976, cuando su hijo Simón apenas tenía 20 días. Tras salir de la cárcel y luego de una intensa búsqueda, logró dar con su paradero recién en el año 2002. Fue tremendo lo que hizo, la lucha, declaró en Argentina también. Fue una búsqueda muy, muy intensa, a veces con pistas falsas que no llegaban a destino. Hay un documental muy bueno sobre toda la lucha de Sara Méndez, que realmente recomiendo verlo y está también disponible en YouTube. Y su testimonio, en el año 1989, cuando Simón todavía no había sido recuperado, posiblemente hubiera tenido un alto impacto. Nunca salió al aire porque fue censurado. Digo posiblemente, porque no sabemos qué hubiera ganado, si hubiera ganado el verde, o si hubiera ganado por menos el amarillo. Pero a mí me da la sensación que ese spot le hubiera movido la fibra a mucha gente. Por algo censuraron ese y no censuraron otros. Bueno, y ahí viene la historia. José Luis Guntín, un hombre muy cercano en aquel entonces a Enrique Tarigo. El del movimiento liberal. ¿Te acordás? Lista 1980. 1980. Bueno. 1980. Bueno, en el segundo gobierno de Sanguinetti fue director de Canal 5 él. Pero en ese momento era muy, muy, muy cercano a Tarigo. Él cuenta la historia de este spot en su libro autobiográfico que se llama La vida te da sorpresas. Publicado en abril del 2010. Cuando se conocieron fragmentos de ese libro, esto fue una bomba, ¿no? Ya pasaron 11 años, pero fue una bomba por lo que dijo Guntín. En ese libro cuenta que Sanguinetti dio la orden de no pasar el spot. Sanguinetti en ese momento era el presidente de la República, ¿no? Por las dudas. Y que los dueños de los 3 canales privados lo aceptaron. Él dice que hay una reunión en Presidencia, entre los dueños de los 3 canales, el secretario de la Presidencia y él. Me llama la atención esto que me estás diciendo, Santi. Vos decís que el gobierno dialoga con los mandamases de los canales y estos operan en función de lo que el gobierno quiere. No, yo no lo digo, lo dijo Guntín. Lo dijo Guntín. A Guntín le mostraron el spot, ¿tá? Y le dijeron, ¿qué te parece esto? No, esto es una bestialidad. Dice, esto es muy fuerte y esto es muy bueno para el voto verde. Claro. ¿Y a vos te parece que esto puede tener un impacto en la elección del domingo? Porque esto era muy poquito antes de la elección. Final. Sí. Como el de Caselli, que fue al final también. Claro, justamente para aprovechar ese impacto, ¿viste? Claro. En las últimas horas. Que sabemos que es muy importante, sobre todo para la gente que está indecisa. Y él dijo, yo creo que sí. Porque además las encuestas venían marcando que la brecha entre el amarillo y el verde se estaba reduciendo. Claro. Y él les dijo que sí. Entonces ahí los directores de los canales, es lo que cuenta Guntín, le dicen a Sanguinetti, doctor Sanguinetti, si a usted le parece que esto es muy, muy, muy fuerte... No lo queremos perjudicar a usted, Julio. O sea, lo bloqueamos. Y había otro de Pascasio Báez, o sea, sobre Pascasio Báez, que era del otro lado, del voto amarillo, que supuestamente iba a contrarrestar este de Sara Méndez, pero Guntín les dijo, no, esto no es confuso el mensaje, no se entiende nada, no tiene nada que ver, esto no va a contrarrestar nada. Entonces le dijeron a Sanguinetti eso, los 3 de los canales, y Sanguinetti dijo, bueno, que no salga.
Eso es lo que dice Guntín en su libro, ¿no? Cualquier cosa es jlguntin@gmail.com. No lo estoy diciendo yo, porque aparte yo no estoy en condiciones de decir eso. Sin embargo, el expresidente y actual secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, siempre negó la versión. Como por ejemplo en esta nota que le hizo El Observador. Vamos a escucharla porque es interesante también. Ella pedía un spot televisivo por yo encontrar a su recuerdo, hijo, ¿no? Ella buscaba a su hijo, estaba equivocada, ustedes recuerdan, ¿no? Porque creía que el hijo era uno, después era otro. A ella le sacaron a su hijo. Bueno, no importa, de los ya brazos. está. Pero digo, yo respeto el dolor. Usted se negó a ese spot. Lo que no acepto son las calificaciones, porque yo me considero otra cosa mucho más importante. Usted se negó a la emisión de ese spot publicitario. Yo fui el responsable del cambio en paz, como a esta señora que desgraciadamente siempre planteó las cosas en un terreno de agravio, nunca en un terreno de comprensión, ¿Cómo les hubiera planteado si le hubieran arrancado su nunca hijo en de un los terreno brazos? de sensibilidad. ¿Por qué se negó en aquel momento a que ella ¿Por qué, pudiera? perdón? ¿Por qué se negó en aquel momento que ella pudiera salir en televisión a hacer el spot a favor Yo del no voto me acuerdo verde? que me haya negado a nada. ¿De qué me negué yo? Así lo relata José Luis Guntín en ¿De su qué me libro. negué? ¿Yo me negué a algo? Que usted con los canales de televisión se había negado a que se emitiera Eso ese es spot una publicitario. mentira. Eso es una mentira. Lo que yo recuerdo es esto, que había una audición de televisión de este tipo y había otra del otro lado que era terrible también. Y los canales resolvieron que ni una ni otra, porque era un modo de, digamos, de incitar a la violencia en medio de una campaña electoral. Eso fue así, no tenga la menor duda de que fue así. Usted no tuvo nada que ver. No, además yo no le doy órdenes a los canales, nunca se los di, nunca se los di. Usted sabe cómo hemos actuado con la prensa toda mi vida, soy periodista. Bueno, nunca se lo di ni se lo voy a volver a dar. No, señor, por favor, hay que respetar a Julio María. Bueno, Guntín dice que el otro spot al que se refería Sanguinetti había sido diseñado para contrarrestar al de Sara Méndez y tenía que ver con el caso del peón rural Pascasio Báez, asesinado por la guerrilla, como ustedes saben, ese caso. Igual a mí lo que escuché del spot que pasaste, violencia no me generó otras cosas, pero no violencia, como decía Julio María, ¿no? Como que la gente se iba a salir. No, el de Sara Méndez violencia. No, a mí tampoco, la verdad. Pero Guntín dice específicamente que los canales le preguntaron a Sanguinetti qué hacían y el presidente dijo que no ponga el spot de Sara Méndez. Eso es lo que dice Guntín. Sanguinetti dice que fueron los canales que tenían los dos spots y decidieron no pasar ninguno. ¿Ah? Son dos versiones contrapuestas. Esto de la censura de Sanguinetti a este spot se dijo 50.000 veces, ¿no? Uh-huh. Pero cuando salió lo de Guntín, claro, fue como una cosa que se diga, que esté el rumor, y otra cosa que salga alguien con nombre y apellido, aparte de alguien que estaba en su cúpula también. De ese lado, sí, claro, sí. Que lo diga, bueno, ya le da como otro basamento. Bueno, yo acá me anoté, esto ya lo dije varias veces. ¿Qué hubiera pasado si ese spot hubiera salido? ¿Hubiera cambiado el resultado del referéndum? No lo sabemos. Uh-huh. Esa es la realidad, no lo sabemos. Pero yo creo que hubiera tenido un impacto. Y cuando Andrés puso recién lo de Caselli y lo escuchaba, a mí me emocionó un poco. Hay una cantidad de gente que mandó mensajes. Lo de esta mujer Olga, la verdad es que me pega. Vos imaginate la gente que lo veía en tiempo real. Claro, no años después, ¿no? Y aparte con la salvedad, digamos, que en el caso de Chile estaba Olga y estaba con su hijo al lado, con Carlos al lado haciendo el mismo spot. En este caso Simón no estaba, estaba. El impacto era mucho mayor. Y aparte estaba muy bien hecho porque era un mensaje muy claro, pero muy tranquilo. Y ese tramo final que ella no habla y la cámara le viene a los ojos es tremendo, porque apela a la responsabilidad, que yo sigo insistiendo, para mí era la clave de la campaña, ¿no? Para mí era la clave de la campaña. Yo en ese momento tenía 12, Andrés me encantaba el voto verde, los bailarines, Palter y Almada, me parecía bárbaro. Y Tarigo era como una especie de traidor para muchos, porque era un hombre súper respetado y recordado por lo del 80, y ahora era la cara del voto amarillo. Claro, entonces se dio vuelta. Mucha gente lo veía, que no quiere decir que sea así, como que se había dado vuelta. Yo recuerdo que había, enfrente a mi casa, allá en el barrio de Sayago, había un muro
que decía Tarío compadre y punto suspensivo. La cosa está que arde. No. El ingenio popular. Y mi madre se reía mucho de él, todos nos reíamos de él, y mi madre le decía, ahí salió de vuelta el perro bulldog, ¿viste? Porque tenía como una cara, ¿viste? Sí, es como dice Andrés, siempre muy serio y era muy cachetón y no sé qué. Ahí está el perro bulldog. Que en ese año 89 perdió la interna ante Valle. Claro, con Valle, claro, que todo el mundo pensaba que la iba a ganar, porque aparte Tarío era el digamos, el crédito de Sanguinetti, ¿no? Claro. Para ir a buscar esa elección. Un Tarío que aparte también, pasándonos por un momento a cuestiones futbolísticas, fue el artífice de la defensa de Nacional del decanato. Es verdad. El documento del decanato de Nacional, donde esgrime las causas por las cuales se autodenomina decano en contraposición a Peñarol, fue escrito por Tarío también, que al revés de Sanguinetti, Julio María era gran bolso, ¿no? Vos imaginate esa dupla ahí, hablando el de agua y el aceite. Bueno, lo que sí sabemos es lo que sucedió, derrota del Voto Verde, derrota de la Papeleta Rosada en el año 2009 también, por escaso margen, pero derrota al fin. Y bueno, después la interpretación que se hizo de la ley de caducidad durante el gobierno de Tabaré Vázquez, durante el primero, que permitió excluir ciertos casos de la propia ley de caducidad y determinar decenas de condenas por delitos relacionados con la dictadura. Pero hoy, 20 de mayo... es difícil no recordar la ley de caducidad y aquella campaña intensa en nuestro año fetiche, Andrés, Belén, 1980. Qué lindo. Me encantó, Santiago. Sabés que tenemos unos 314 mensajes, pero si no lo ven con malos ojos, les invito a hacer una pausa. Nos queda una pausa todavía. Y volvemos con los mensajes y nos despedimos de este programa especial del 20 de mayo. Todo por la misma plata. Estamos como queremos, pero queremos poco. ...97.9 FM Montevideo... ...102.5 FM Maldonado. Escucha distinto.